Hola a todos, hoy nos metemos de lleno en una de las preguntas más viejas y complejas que existen, una que es básicamente el corazón de la criminología. ¿Por qué la gente comete crímenes? Vamos a hacer un recorrido por las grandes ideas que han intentado y siguen intentando darle una respuesta. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué hace que alguien cruce esa línea? ¿Es algo que viene de fábrica, por así decirlo? ¿O es el entorno el que nos moldea? ¿O es simplemente una etiqueta que alguien con poder decide poner? A lo largo del tiempo, las respuestas han cambiado radicalmente, y cada una nos revela mucho sobre cómo vemos el mundo. Para darle sentido a todo esto, vamos a organizar nuestro viaje en tres grandes paradas. Primero vamos a poner la lupa sobre el individuo. Después vamos a abrir el plano y mirar el entorno, la sociedad. Y para terminar, le vamos a dar la vuelta a la cámara y vamos a apuntar hacia el sistema mismo. ¿Listos? ¡Vamos allá! Nuestro viaje empieza a finales del siglo XIX. En esa época surge la primera escuela que dijo, oigan, podemos estudiar el crimen con ciencia. Se llamó positivismo y su idea era muy clara. La respuesta no está ahí fuera, la respuesta está adentro de la persona. Piénsenlo. Esto fue una revolución. Venían de las ciencias médicas y querían respuestas objetivas, que se pudieran medir. La idea era tratar al delincuente como a un paciente en un laboratorio. Si logramos estudiarlo y medirlo, pues en teoría podremos entender y hasta curar el crimen. El delincuente dejó de ser un simple pecador para convertirse en un objeto de estudio científico. Ahora, dentro de esta idea surgieron, digamos, dos equipos. Por un lado estaba la corriente biologicista, con César Lombroso a la cabeza. Él llegó a decir que los criminales eran como un error en la evolución y que se les podía identificar por la forma de su cráneo o su mandíbula. En serio. Por otro lado estaba la corriente psicologicista, de gente como Enrico Ferri, que decía, bueno, no es solo el cuerpo, también hay que ver los factores psicológicos. Pero al final del día el mensaje central era el mismo, y era muy potente. El delincuente no es una persona como las demás, es fundamentalmente alguien diferente, anormal, enfermo, una falla. Y claro, esta idea de que el crimen está predeterminado por tu biología o tu mente tuvo consecuencias tremendas. Se llegó a proponer encerrar de por vida o incluso ejecutar a los que se consideraban incorregibles. Pero, como se pueden imaginar, esta visión tenía problemas enormes y muy peligrosos. Se le criticó, y con razón, por ser racista, por crear estereotipos que duran hasta hoy, y sobre todo por ignorar por completo el mundo que rodea a la persona. O sea, solo estudiaban a la gente pobre en las cárceles y se olvidaban por completo de los crímenes de los ricos, los famosos delincuentes de cuello blanco. Era obvio que mirar solo al individuo no bastaba. Y así, poco a poco, la conversación empezó a cambiar. Los estudiosos guardaron el microscopio con el que miraban al individuo y sacaron una especie de telescopio para observar la sociedad. La nueva gran pregunta era, oye, ¿y si el problema no está dentro de la persona, sino fuera, en el mundo en que vive? A principios del siglo XX, los sociólogos de la llamada Escuela de Chicago vieron cómo la ciudad crecía de forma súper rápida y caótica. Y se dieron cuenta de algo: en los barrios con más pobreza, más inmigración y más cambios, las instituciones de toda la vida, como la familia, la iglesia o la comunidad, perdían fuerza. A ese fenómeno lo llamaron desorganización social. Básicamente decían que esa falta de control social era el caldo de cultivo perfecto para el crimen. Y entonces, ¡pum!, aparece Edwin Sutherland y suelta una idea que lo cambió absolutamente todo. Dijo, momento, el crimen no es una enfermedad ni un síntoma del caos. El crimen se aprende. Así de simple y así de revolucionario. Se aprende igual que aprendemos a hablar o andar en bici, interactuando con otra gente. De repente, el debate pasó de si los criminales nacen a cómo se hacen. Este cambio de enfoque fue brutal. Donde la Escuela de Chicago veía caos y desorganización, Sutherland veía algo distinto, una organización social diferenciada. ¿Qué significa eso? Pues que en la sociedad no hay un solo juego de reglas, hay muchos. Los grupos de delincuentes no es que no tengan reglas, al contrario, están muy organizados, pero con sus propias normas y valores, que chocan con los de la cultura dominante. El crimen entonces se aprende dentro de esos grupos. Y aquí va otro concepto sociológico clave, la anomia. Piensen en esto un segundo. La sociedad nos bombardea con un mensaje. Tienes que tener éxito, tienes que ser rico. Es el sueño americano, ¿no? Pero al mismo tiempo, la estructura social no le da a todo el mundo las mismas herramientas para conseguirlo de forma legal. Esa tensión, ese cortocircuito entre las metas que nos imponen y los medios que tenemos, bueno, esa presión puede empujar a algunos a buscar caminos alternativos como la delincuencia. Albert Cohen usó esta idea para explicar las pandillas juveniles.
Dijo que los chicos de clase trabajadora se sienten frustrados. La escuela, la sociedad, todo les pide un éxito que ven inalcanzable. Y ante eso se encuentran en una encrucijada con 3 caminos. 1. Seguir luchando contra viento y marea. 2. Tirar la toalla y aceptar su lugar. O 3. El camino más radical, mandar todo al diablo, rechazar esos valores y crear su propia subcultura, con sus propias reglas que muchas veces son justo lo opuesto a las de la sociedad. Hasta aquí todo bien, pero a mediados del siglo XX la historia da un giro de guión total. Aparece un nuevo grupo de pensadores que se hacen una pregunta mucho más incómoda. Dejaron de preguntar ¿por qué esta persona delinque? Y empezaron a preguntar ¿y por qué a esto lo llamamos delito? Y esta pregunta de verdad lo cambia todo. Nos obliga a quitar la vista del individuo y de su barrio y a ponerla sobre el sistema legal, sobre los que hacen las leyes. A ver, ¿algo es un crimen porque es malo en sí mismo o es un crimen porque alguien con el poder suficiente decidió ponerle esa etiqueta? Y ahí, justo ahí, está la clave de la criminología crítica, que explotó en los años 60. Su foco no es la causa del acto, sino el proceso por el cual ese acto se define como criminal. Se preguntan quién tiene el poder para etiquetar, para decir esto es delito y esta persona es un delincuente, y sobre todo, ¿por qué lo hacen? La respuesta, decían, es que los grupos con poder crean leyes que castigan a los de abajo mientras protegen sus propios intereses. Pero ojo, este pensamiento crítico no es un bloque único. De hecho, de aquí salieron ideas muy diferentes sobre qué hacer. Hay desde posturas súper radicales como el abolicionismo, que básicamente quiere tirar abajo todo el sistema penal, hasta otras como el realismo de izquierda o el garantismo. Todas proponen cosas distintas, pero todas parten de esa misma pregunta inicial. ¿Quién define lo que es un crimen? A ver, en resumen, el abolicionismo, como suena, quiere abolir las cárceles y toda la idea de castigo. El realismo de izquierda dice no. A ver, el delito es un problema real, pero tenemos que reformar el sistema para que no se cebe siempre con los mismos. Y el garantismo propone un derecho penal mínimo que solo actúe cuando sea estrictamente necesario, más que nada para evitar que la gente se tome la justicia por su mano. Bueno, vaya viaje, ¿eh? Hemos pasado por 3 maneras completamente distintas de entender por qué existe el crimen. Hemos mirado dentro de la persona, hemos mirado a la sociedad que la rodea y hemos mirado al sistema que pone las reglas. Ahora vamos a juntar todas las piezas. Esta tabla lo resume todo a la perfección. El ente positivista busca la causa dentro de un individuo que considera anormal. El ente sociológico la encuentra fuera, en cómo aprendemos o cómo reaccionamos a las presiones sociales. Y el ente crítico ni siquiera busca una causa, se centra en cómo el poder define qué es un crimen y quién es un criminal. Fíjense en la evolución, pasamos de pensar que los delincuentes nacen a que se hacen y finalmente a que se definen. Y que quede algo muy claro, esto no es solo un debate para académicos encerrados en una universidad, para nada. Estas 3 formas de ver el crimen siguen vivitas y coleando hoy en día. Coexisten, se pelean entre ellas y tienen un impacto súper directo en nuestra vida. Las políticas de mano dura, los programas de prevención en los barrios, los debates sobre legalizar o no ciertas cosas, todo, absolutamente todo, está influenciado por estas ideas. Así que me gustaría terminar con una pregunta, para que se la lleven y le den vueltas. Hoy, ahora mismo, cuando leemos las noticias, cuando oímos a los políticos hablar de seguridad, cuando conversamos en la calle, ¿cuál de estos 3 lentes creen que predomina? ¿Dónde estamos poniendo el foco? ¿En la manzana podrida? ¿En el barrio problemático? ¿O en las reglas del juego? Porque la respuesta a esa pregunta, en el fondo, define la clase de sociedad que somos y que queremos ser.